Juan Pablo Alan, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, gracias por llamarme, muy amable. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que van a tener en la Agencia Nacional de Materiales Contratados? ¿Ustedes son los que registran las armas? ¿Cuáles son las ilegales? ¿Cuáles son el tráfico de armas? ¿Cuáles son las tareas? ¿Y qué objetivos se plantean para este año? Mira Luis, los objetivos en principio que nos estableció la ministra es ser menos registro y más agencia. Es decir, sin descuidar, por supuesto, la actividad y su rol de registrador de todo material controlado en la Argentina, desde explosivos hasta, como bien decías, las armas. Las agencias hoy que se dedican al control y al registro de armas tienen un rol activo y principal en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, tráfico internacional de armas, contra el femicidio, contra la violencia en general. Es decir, ese es un rol que las agencias modernas están adoptando, siendo fundamental en la investigación criminal y como auxiliar de justicia. Esa es una actividad que realiza el registro, pero que no la profundiza, es bastante incipiente, bastante insuficiente a nuestra manera de ver, y nosotros lo que queremos es tener un muy buen registro para servir a la política criminal y servir a la justicia como auxiliar. En ese organismo, cuando tenía otro nombre, cuando el ministro de Seguridad era Aníbal Fernández, terminó en un verdadero Claro. escándalo con los Lanata como protagonistas, después involucrados en el triple crimen de General Rodríguez. ¿Cuánta corrupción esperás encontrar? Es un lugar con muchos intereses. Hay que aclararle a la gente, la industria de las armas es la tercera a nivel mundial. Por supuesto que vamos a tener presiones, intereses, pero es muy decidida la política de la ministra en el sentido de desarmar a los narcos, desarmar al crimen organizado, desarmar a los piratas del asfalto, y ahí los obstáculos que nos encontremos, como los que vos mencionás, los vamos a enfrentar y a superar, sin lugar a dudas. La decisión de combatir al crimen organizado no se negocia. ¿Tenés el respaldo de Javier Milei? Por supuesto, por supuesto. Hay una delegación del presidente en la ministra, hay una confianza muy clara y que va incluso creciendo. Hay un rol de la ministra muy preponderante en su gestión y eso hace que nosotros, los funcionarios de la ministra Patricia Bullrich, tengamos esa confianza del presidente con estos objetivos que te digo, muy contundentes, muy claros, hacia dónde vamos, hacia la lucha contra el crimen organizado, y ahí sentimos el respaldo del presidente y por supuesto de la ministra. Juan Pablo Alan, vos venís haciendo política desde la ciudad de La Plata. Hace algunos días Hugo Alconada Amón reveló en La Nación que Barras Bravas de La Plata, del clubes de fútbol de allí de La Plata, como estudiantes de La Plata, trabajaban en la legislatura bonaerense. ¿Cómo sigue el escándalo Chocolate y cómo desde tu lugar combatir esto, ¿no? También los vínculos de Barras Bravas y de manos de obras desocupadas con la delincuencia bancadas por la política? Mirá, Luis, a mí en el rol de legislador durante 8 años me tocó 2 peleas bravas, que fue Yuri contra el juez Melazo, que logré finalmente una destitución por una votación unánime, 10-1, que muy equivocado no estaba, porque terminó preso, le dieron una condena de 6 años. Cuando yo encaraba ese tema, tenía todo tipo de prevenciones, reparos, mirá que vas a terminar mal, vas a terminar en la zanja, y sin embargo encaré el Perdón, tema. ¿de dónde venía la amenaza? ¿Vas a terminar en una zanja? No, o sea, gente que te quiere, que te aprecia, te dice no te metas en esto, y gente de la política que decía ya lo intentaron otra gestión y no pudieron, vas a poder vos. Bueno, yo lo encaré,
con el respaldo, por supuesto, del gobierno de María Eugenia Vidal en aquel entonces, con toda la política de Juntos por el Cambio, y lo logramos. Lo mismo me pasó con el Pata Medina, Luis. O sea, yo que aparezco ahí en esa foto en el Banco Provincia, que fui enjuiciado, procesado por el juez Kreplak, el hermano del ministro de Kicillof. Sí, la aportante de campaña del kirchnerismo, como revelamos aquí en este programa. Y con una pertenencia partidaria demasiado clara y demasiado obvia, y sin embargo después la Cámara lo revocó con contundencia, era un disparate lo que nos estaban endilgando. Bueno, eso también fue otra pelea brava. Y en ese entonces me tocó conocer a la fiscal Bettina Lacchi, que tiene a cargo la causa actual, sobre todo en el caso de Melazo, que ella intervino, y te puedo asegurar que es una fiscal que no va a cesar en su objetivo de ninguna manera, y será la política la que tendrá que ponerse a disposición de la justicia y cambiar los hábitos. Y en ese sentido... Digamos, las desviaciones de sí. la política, no la política. En ese sentido, Juan Pablo Alán, sí. ¿estás de acuerdo o no con la creación de una fiscalía especializada en investigar hechos de corrupción, como anunció el vocero presidencial Manuel Adorni? Por supuesto. Existen otros países del mundo, los más avanzados tienen ese tipo de fiscalías especializadas. Mirá, y nosotros tenemos una fiscalía especializada en el tema armas, o sea, y muy dedicado, muy profesional, muy estudioso, que participa de congresos internacionales, que escribe posibles reformas legislativas. Una fiscalía especializada, dedicada exclusivamente a esos temas, por supuesto que es sano para la República, sin duda. Juan Pablo Alán, gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por llamarme, muy amables. Era Juan Pablo Alán, que va a depender de Patricia Bullrich y que fue nombrado en las últimas horas al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.